Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en el lanzamiento de nuestra publicación El balance de la pandemia del COVID-19 en América Latina y los desafíos y oportunidades a futuro. Esta es una compilación de ensayos que ya está disponible en la página web del Centro para América Latina de Atlas Network, que empezó con la intención de hacer un análisis de cómo los distintos países de América Latina enfrentaron la pandemia. Sin embargo, este análisis también incluye las perspectivas a futuro y los desafíos y oportunidades que dejó la pandemia del COVID-19. Aunque la pandemia parecería ser que ya es una pesadilla o un mal sueño que está en el espejo retrovisor, todavía han quedado secuelas en el sector de salud de los diferentes países, en sus mercados laborales y en las políticas macroeconómicas de los distintos países. Para este proyecto, el Centro para América Latina colaboró con think tanks en la región, 16 países, todos miembros de la red de Atlas. Hoy contaremos con la presencia de 3 de estos think tanks para que nos comenten sobre sus ensayos y sobre la pandemia y cómo afectó a sus países. Vamos a escuchar primero a Roberto Salinas, director del Centro para América Latina de Atlas Network, quien escribió una introducción de esta serie de ensayos que también se puede encontrar en la página de publicaciones. Luego de Roberto, cada panelista tendrá 10 minutos para compartirnos sus perspectivas y dejaremos tiempo para preguntas al público al final. Pueden hacer sus preguntas en el chat en la parte de abajo, si no lo han abierto todavía, por si quieren ir comentando o quisieran en algún momento pues dejar sus preguntas, ¿no? En esta oportunidad contaremos con 3 grandes expositores de 3 importantes centros de la red de Atlas. En primer lugar, vamos a escuchar a Elena Toledo de Eleutera en Honduras. En segundo lugar, vamos a tener a Paulina Henoch de Libertad y Desarrollo en Chile. Y finalmente, a Agustín Iturralde del Centro de Estudios para el Desarrollo de Uruguay. Paulina, por favor, si puedes quitar el mute de tu... perdón, no vamos a empezar con Paulina, vamos a empezar con Roberto. Mil disculpas. Así que primero escuchemos a nuestro director, Roberto Salinas León. Adelante, Roberto. Muchas gracias, Rómulo. Yo ya tenía quitado el mute, así que... bueno, quisiera contarles un poquito la motivación que nos llevó a elaborar este proyecto. Cuando arrancamos, digamos, la segunda etapa del Centro Latinoamericano de Atlas Network, Gonzalo y yo comentábamos, Gonzalo Schwartz, nuestro jefe de operación, comentábamos él y yo sobre un video que habíamos visto de Nicolás Ibáñez, en donde justo después de que inició la pandemia y empezaron los confinamientos, los lockdowns, planteaba en un video que al final del día, tal como sucedió en 1946-47, después de la Segunda Guerra Mundial, que Friedrich Hayek en ese entonces planteaba que el único camino para poder rescatar una ruta de desarrollo y retomar el camino hacia la prosperidad, no hacia la servidumbre, pero hacia la prosperidad, era con las ideas de la libertad. Nos pusimos a pensar mucho de este tema y lo que realmente significaba en el momento tan bizarro que estábamos viviendo en medio de la devastación económica ocasionada por el COVID-19 y por los confinamientos, esa economía zombie en donde se congeló la oferta y se congeló la demanda también, que llevó incluso a Carmen Reinhart a decir, "This time it really is different", y toda la secuela económica y financiera que se derivó de ello, acompañado, por supuesto, con la terrible devastación en materia de salud, que en donde la región latinoamericana se vio especialmente arrasada, especialmente dañada por esos dos efectos, tanto en salud, en la pérdida de vida humana, la pérdida de capital humano, como en la estrepitosa caída económica. Y como bien decía Rómulo, todavía estamos viviendo las consecuencias de este episodio y de el surgimiento de los autoritarismos, así como también lo que ahora se ha analizado, que fueron pésimas políticas públicas que se implementaron en ese momento. Así que pensamos que esta colección de ensayos sirve muchísimo para analizar ya con el beneficio de la retrospectiva. Pero lo que es muy importante en la convocatoria que hicimos Gonzalo y yo, principalmente Gonzalo, que realmente fue el arquitecto
de esta idea era en ese entonces, me parece que fue en abril del 2020, se publicó un ensayo en la revista The Economist, iniciando los peores momentos de la pandemia. This is Latin America Liberalism's Hour. Tomamos este ensayo, esta notita muy en serio, en decir que las ideas de la libertad bien entendidas eran una ruta para América Latina de poder recuperar, de poder ver la luz al final de un túnel que resultó ser muy incierto y muy largo. Y de ahí dialogábamos Gonzalo y yo, bueno, sería fabuloso tener la voz local de diferentes instituciones dentro de la red de Atlas, de que nos enseñaran qué es lo que están pensando ellos mismos en los diferentes países. Van a escuchar los testimonios de tres de estos ensayos de tres diferentes países, pero en el link que puso Gonzalo para todos, pueden ver los análisis y las reflexiones que nos compartieron de pues, prácticamente toda la región. De ahí es que nació la idea de esta publicación, de estos ensayos, que pensamos no tan solo como una respuesta ante el momento de la pandemia que estábamos viviendo, sino más bien el marco de políticas públicas y el marco institucional que deberíamos estar pensando en la etapa de la recuperación post-COVID. De ahí que ahora nos gusta pensar que este sigue siendo un instrumento muy valioso para pensar en estas ideas y cómo poder reposicionar las ideas de la libertad en el discurso público, máxime que ahora estamos encontrados en un momento de enorme polarización en el discurso público alrededor de los países latinoamericanos. Había dos motivaciones muy importantes aquí. Primero, el ejercicio de imaginación y de creatividad en el desarrollo de las políticas públicas, que no fuera simplemente el textbook policy solution que agarramos y hacemos cut and paste y lo aplicamos a rajatabla, estilo Fondo Monetario Internacional o Banco Mundial en diferentes países, sino respetar mucho el tema local, el tema del contexto y particularmente el tema de cómo presentarlo. El diseño de la política pública para nosotros era muy importante, inspirado justamente por esa declaración de Nicolás Ibáñez de que las ideas de la libertad serían realmente el único camino a futuro para sacarnos de la debacle que había ocasionado el COVID-19. Y por otro lado, esta era una gran oportunidad de reposicionar las ideas de la libertad para justamente, como decía el Economist, take liberalism in Latin America seriously. Es decir, no simplemente volver a hacer un cut and paste de lo que viene de una riquísima tradición liberal alrededor del mundo y déjenme mencionar como nota de fin que hay una gran tradición de pensamiento liberal, de ideas de la libertad en nuestra propia región, en varios países. En fin, el tema del desarrollo de nuevas narrativas, nuevos mensajes, nuevos valores y nuevos conceptos que pudiésemos utilizar para demostrar el enorme valor de las ideas de la libertad en la etapa de recuperación post-pandemia. Valores, por ejemplo, como la flexibilidad. Algunos autores han hablado de cómo necesitamos reglas sencillas para nuestro mundo complicado justamente para darle la mayor flexibilidad posible a las sociedades de adaptarse en los tiempos buenos y también definitivamente de poder adaptarse en los tiempos malos. El tema de adaptabilidad, la agilidad que puedan tener sociedades de adaptarse a nuevas circunstancias, ahora sobre todo con las disrupciones tecnológicas que estamos viviendo y las propias incertidumbres que esas disrupciones generan, ya sea por el lado tecnológico o por el lado de un cisne negro, que algunos piensan que no fue cisne negro, como un evento tan inesperado como el surgimiento del COVID-19. Un tema central del Centro Latinoamericano ha sido la innovación. Es decir, ¿cuáles son los elementos que están detrás de la innovación? En ese entonces, Matt Ridley sacó un maravilloso libro sobre innovación que también inspiró buena parte de la convocatoria que hacemos hoy en día. El vínculo con la dignidad humana, de cómo las ideas de la libertad no tan solo son instrumentos que pueden potenciar a los países a conseguir mayores libertades económicas y mayores niveles de prosperidad, sino también que son un foco central
son un elemento central en poder recuperar dignidad humana, dignidad individual. Un tema que ha trabajado nuestro colega Gonzalo es propiamente el de movilidad social y cómo este también debería ser un valor que entra dentro de el nuevo marco de narrativas de las ideas de la libertad. Aquí ya es ir mucho más allá de ese discurso polarizante y hasta aburrido hoy en día, que si somos de la derecha radical o de la neoizquierda o del progresismo, dejar atrás las etiquetas y concentrarnos en lo que significan estos valores propiamente. Ese es trabajo duro, ese es trabajo creativo, ese es trabajo importante que hace una contribución hacia una conversación civilizada de dónde debemos encaminar nuestras sociedades en esta etapa de pospandemia. Y por supuesto, un tema que a mí en lo personal me ocupa, me preocupa, si no es que me obsesiona, es presentar un marco de ideas que son muy diferentes a ese fantasma que se ha inventado la oposición llamado el neoliberalismo, y de plano dejar atrás y declarar una moratoria al término neoliberalismo y más bien enfocarnos, así, si suene aburrido o no suene aburrido, en las ideas de la libertad. Pensamos, this is Latin American Liberalism's Hour, lo tomamos muy en serio. Aquí tienen una muestra de la consecuencia de esa reflexión y pues estamos muy orgullosos. También Rómulo participó muchísimo con las discusiones de lo que se daba en Ecuador en ese entonces, en 2020, nutrió muchísimas ideas para la elaboración de este producto. Principalmente, pues son los arquitectos, son los autores de los ensayos que representan la gran parte de la riqueza de esta colección, que esperamos pues no sea simplemente coyuntural o no sea simplemente un webinar, sino que pueda ser una verdadera herramienta que nos ayude a pensar qué han hecho en otros países que podemos aplicar en nuestros países e incluso mejorar las propuestas que se plantean en las diversas sociedades. Y esto es parte de lo que pensamos es el esfuerzo que hace Atlas Network de sus principios de Coach, Compete, Celebrate. Aquí estamos celebrando el hecho que fue un esfuerzo comunitario de la integración de una red importante, pensando sobre temas que son fundamentales. No tan solo en ese momento fueron fundamentales, lo son ahora y lo seguirán siendo en el futuro. Así que yo los invito de todo corazón que por favor lean, estudien, reflexionen y utilicen esta herramienta, esta serie de artículos para ver qué nuevas ideas se le pueden ocurrir a ustedes en sus propios países, en sus propios discursos. Pero bueno, Rómulo, ya monopolicé el micrófono demasiado y tenemos a nuestros 3 panelistas esperando, así que simplemente quería dar un marco de introducción de dónde nació esta idea, de qué es lo que motivó esta idea y por qué pensamos, Gonzalo y yo, que es una contribución importante. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto, por tus palabras. Así es, esperamos que esto aquí sirva en algún momento, pues, para evitar una repetición de lo que vivimos en el 2020, que fue algo realmente sin precedente alguno, ¿no? Y que, bueno, puede repetirse en cualquier otro momento, no porque creamos que van a haber más pandemias, pero porque van a haber más amenazas de ese tipo, ¿no? Así es. Nuestro primer panelista va a ser Elena Toledo de Eleuthera en Honduras. Ella nos va a compartir qué fue lo que se discutió en el documento que ellos han preparado para esta publicación. Adelante, Elena, si puedes quitar el mute, por favor. Hola, muy buenos días, mucho gusto estar aquí. Bueno, sí, fue, creo que para cada país fue diferente, aunque la afrenta contra la libertad y aquella dicotomía que nos pusieron entre economía versus salud era bastante fuerte y bastante políticamente incorrecto en aquel momento hablar de defender la economía, porque siempre había aquí el discurso de que quienes defendíamos la economía estamos en contra de la salud y esta situación. En Eleuthera siempre habíamos venido durante varios años trabajando el tema de simplificación administrativa y digitalización de procesos. Cuando nos vemos encerrados, luego en marzo 2020, sabíamos que probablemente este era el momento de afinar motores y de unir
tanto la simplificación administrativa con la digitalización de procesos en uno solo. En ese momento, el corte de gobierno era otro, la situación político-económico del país era otro, y pudimos llegar y poder incidir en una ley que el Congreso Nacional en ese momento empezó a trabajar, que se llamó Ley de Auxilio al Sector Productivo y a los Trabajadores, sabiendo que la economía del país es sumamente frágil, es sumamente inestable. Tenemos alrededor del 70% de informalidad en Honduras, en economía, sumado a que tenemos aproximadamente el 70-75% de pobreza, y de ese porcentaje el 30% de pobreza extrema. Entonces, se sabía que los toques de queda y los encierros y todo esto iban de 15 días en 15 días, y todos ya sabemos que esos 15 días al final se convirtieron en 2 años, en algunos países más, en algunos menos, pero en el de nosotros sí duró de manera importante. ¿Y esto por qué? Pues porque también ustedes acordarán que en ese momento hablábamos mucho de comorbilidades. Y por todas las comorbilidades que salieron a flote a raíz de esto en tema de educación, economía, salud, con apenas 75 más o menos salas de unidades de cuidados intensivos en el país. Entonces sabíamos de que la situación iba a ser sumamente complicada. Pero de cada crisis también puede nacer una oportunidad, y también lo que nos pasó fue que esta crisis llevó a un aceleramiento de la digitalización de la economía que tal vez no, en otras circunstancias nos hubiera tomado muchos años poderlo llevar, porque no solamente era tener una ley o solamente era tener los mecanismos, sino también hacer el cambio de mentalidad. Y bueno, al tener esta situación, pues tuvimos la oportunidad de hacer incidencia en esta ley, y a raíz de eso, toda la sección octava, yo al terminar mi exposición en el chat puedo compartir el documento para que lo puedan ver, se convierte en una luz para todo el tema de celebración de contratos, convocatorias de asamblea, convocatorias de juntas directivas, convocatorias de reunión de socios. ¿Por qué? Porque se abre la apertura a reconocer los procesos digitales en este sentido. Firma electrónica, solicitud del registro tributario ya se puede hacer en línea, celebración de contratos se puede hacer en línea. Como les decía, la firma electrónica por fin encuentra un canal para poderse reconocer legalmente, entre otros. Fue en ese momento cuando nosotros, de hecho, en el Leutera fuimos la primera organización que celebró asamblea de manera virtual, y que introducimos el documento al ente regulador de organizaciones sin fines de lucro para probar el sistema y que este sistema ya estuviera en funcionamiento tal cual así era. Entonces, todo esto ayuda un poco a liberar presión a que pudiera seguir funcionando organizaciones, empresas, asociaciones sin mayor problema. Por otro lado, también, también habíamos tenido hacía unos años atrás la implementación de una plataforma denominada Mi Empresa en Línea, con la cual no solamente se reducía a cero el costo de registro de asociaciones de mercantiles, sino que también era absolutamente digital, y la persona en su computadora podía perfectamente registrar una SA, una SDRL, y tener el costo en cero, de haber sido anteriormente de un aproximado de $1,000-1,500. Entonces también acordémonos que en ese momento es el boom de negocios porque hubo mucho desempleo. Entonces
todo el tema de emprendimiento también crece de manera importante y la gente que lo necesitó hacer de manera formal, pues tuvo esta plataforma para hacerlo. Y por otro lado, en el tema educativo, nosotros habíamos tenido también incidencia en una reforma a la ley educativa bastante importante que hubo en el país. Y en esa ley de educación, en esa reforma, se había incluido el homeschooling como forma alternativa de educación. Entonces, al también los niños estar encerrados con toda esta situación, cuando la economía empieza paulatinamente a abrirse, muchas escuelas se acogen a esta forma de educación y aproximadamente 20 escuelas lo asumieron en ese momento y ya se dieron cuenta también de que había una forma, alternativa de educación. Entonces, sí logramos poder incidir, poder introducir todas estas formas de digitalización de la economía, liberar un poco el acceso a registro de empresas y en el tema educativo, que como les digo, no solamente era tener la ley, sino que era el momento exacto para poderlo hacer, ya que toda estaba la coyuntura que pudimos tener y estuvimos constantemente incidiendo por estaba absolutamente centralizado el tema de pruebas de COVID. En ese momento, una prueba de PCR podía tardar 20 días en tener resultados porque estaba centralizado en un laboratorio del gobierno en la capital. Nosotros estamos en San Pedro Sula y era el área del país por ser el área más productiva que tenía más incidencia de casos. Así que por fin se logró romper esa centralización gubernamental y para dar paso acelerado a la intervención privada en la salud. Así que a grandes rasgos esto fue lo que pasó. Fue una solución temporal, pero que al sol de hoy sigue estando vigente en la ley. Seguimos celebrando contratos, juntas directivas y todo lo que se necesite por medios virtuales. Se siguen solicitando registros tributarios de manera virtual y sigue la firma electrónica, el homeschooling, todo. Entonces también es de poder leer estos momentos y en ese instante a nosotros se nos dio toda la estructura adecuada para poderlo hacer. Así que en el momento sociopolítico, económico que estamos ahora, que es un corte socialista, creo que también es de mucho alivio para muchas personas poder tener estas herramientas y poder facilitar sin costo, sin mucho costo la entrada al mercado formal de la economía. Así que me quedo aquí y no sé si hasta después son las preguntas, ¿verdad, Rómulo? Sí, correcto. Hasta después son las preguntas. Muchas gracias, Elena, por tus palabras. Es interesante lo que acabas de mencionar, de que la pandemia tuvo muchas cosas negativas, pero también positivas, como el destrabar trámites o hacerlos más fáciles o permitir medios electrónicos que antes no se permitían para firmas y cosas por el estilo, ¿no? A mí me parece sumamente interesante todo ese aspecto positivo, si se puede llamar algo positivo de lo que pasó en la pandemia. Y bueno, no sé si ahora le toca a Paulina, si ella tiene algo que contarnos al respecto u otras cosas que pasaron en Chile. Paulina es de Libertad y Desarrollo y nos va también a hacer una presentación sobre este tema. Adelante, Paulina. Muchas gracias, Rómulo, Gonzalo, Roberto y Atlas por la invitación.
uno se queda pensando, pasó hace tan poco el COVID y tanto pasó por nuestros países y por, por nosotros en general. Este ensayo lo que trató de mostrar fueron las principales medidas, tanto sanitarias y económicas, que se llevaron a cabo en Chile. Y ojalá que se desprenda de la presentación que voy a realizar, que cómo cuando se afecta la libertad daña mayormente a las personas con menos recursos, y cómo hubo una pérdida importante de eficiencia de las políticas públicas, dado la informalidad que tanto habló Elena como habló Roberto. Voy a avanzar por acá. Ahí está. Esto es un poco lo que vamos a hablar. El contexto que tenemos acá en Chile, como ustedes saben, el 18 de octubre del 2019 nosotros tuvimos un estallido social y que además condicionó de manera muy importante la ayuda con quien se enfrentó en la pandemia. Había una crítica fuerte de la oposición siempre de que la ayuda llegaba muy tarde y que era muy poca, y habían bastantes manifestaciones, por lo cual Chile no estaba muy acostumbrado. A continuación vamos a presentar las principales medidas, las principales lecciones aprendidas y los desafíos que vemos ahora en Chile a partir de la pandemia y a partir de lo que estamos pasando. Antes de comenzar mi presentación, solamente contarles que el mayor efecto, nosotros, al igual que muchos de la región, los gobiernos, el Estado fue bien restrictivo. A nosotros nos impusieron restricciones y ahí muestran que en el 2021 casi el 70% de la población en un momento llegó a estar confinada, o sea, estaba totalmente muerto. Las ciudades, no había desplazamiento y la situación sanitaria estaba más o menos estable, pero se disparó mayormente a principios del 2022. ¿Qué pasó con esto? Que generó un efecto muy grande en la economía, especialmente en el año 2020 y en el año 2021 empezó a resurgir un poco, pero lo más importante es que hubo una importante pérdida de empleo. Chile más o menos tiene 9 millones de personas son ocupados y 2 millones de personas perdieron sus empleos. ¿Cómo se enfrentó esto? Más o menos en resumen, porque acá lo que hicimos nosotros fue eliminar medidas que venían de antes. Se adoptaron 42 medidas, las clasificamos en 4 grandes ítems: las transferencias directas, que era la entrega de bonos, seguros sociales, que el foco fue proteger las fuentes laborales, préstamos solidarios, que generaron liquidez en condiciones especiales, por ejemplo, a la clase media, a las pymes, y medidas tributarias. Se postergaron pagos de contribuciones, pagos de ciertos impuestos, se adelantaron. Nosotros tenemos la operación Renta en abril y para los trabajadores independientes se adelantó estos recursos y liquidez. En resumen, a noviembre del 2021 se movilizaron más de 33.730 millones en medidas de apoyo directo y 39 millones en medidas indirectas de apoyo, más o menos como el 20% del PIB. Y se benefició casi el 85% de la población, o sea, fue grande. Y a continuación se muestra más o menos cómo fueron aumentando los recursos de las medidas implementadas en Chile. La que más aumenta es el IFE. El IFE es el ingreso familiar de emergencia, que es una transferencia directa, y que si bien fue muy necesaria en un comienzo, tuvo efectos bien nocivos que hasta el día de hoy estamos teniendo algunas dificultades, tanto en exceso de liquidez, como también incentivos no deseados a generar empleos formales, a que la gente se encuentre empleos formales, que decida por emplearse de forma formal. Acá vemos cómo la disminución de los ingresos afectó mayormente a los más vulnerables. O sea, ¿eran necesarias las transferencias directas? En parte sí, porque generalmente nosotros en Chile tenemos un sistema que existe un instrumento de focalización que trata de determinar de forma objetiva quiénes son los grupos más vulnerables, y se observa que los grupos más vulnerables fueron quienes disminuyeron más sus ingresos y a su vez quienes más recibieron ayuda. Entonces, en cierta forma, tuvo un efecto muy positivo estas transferencias cuando se realizaron.
También otras medidas internacionales y estudios como el Banco Mundial muestran que logró el mayor objetivo, que era contener el alza en la tasa de pobreza, que las personas no tuvieran hambre. Y este instrumento de focalización se muestra cómo aumentó. Acá hay gente que de un día para otro perdió el empleo y para acceder a los beneficios sociales tuvo que entrar en esta ficha de protección social, que es este instrumento de focalización. Y lo que llevó a que casi un 90% de la población del país estuviera inscrita en estos registros. No obstante, especialmente esta transferencia monetaria, que llevó a ciertos incentivos poco adecuados en el diseño de las políticas. ¿Cuál fue este incentivo? De que si tú eras un hogar de menos de una sola persona, recibías más beneficio por persona que si es que eras un hogar grande. Entonces se empezó a fraccionar artificialmente los hogares inscritos para recibir más beneficios, y lo que llevó a que en el 2021 casi el 44% de los hogares fueran unipersonales. Entonces se ve como un efecto directo de cómo las políticas sociales pueden generar incentivos nocivos que después pueden conllevar a otros problemas en la política social, que no tenemos cómo determinar cuál es el hogar, y hay ciertas políticas que son para hogares, como por ejemplo beneficios de vivienda o etcétera. Otro tema es que, y esto fue que de las lecciones que se tienen a partir de la pandemia, es la importancia de recuperar del empleo formal. Gran parte de las medidas del aseguro fue posible implementar porque en Chile había un grupo muy importante de trabajadores que trabajaba de forma formal, y se generaron como seguros de cesantía con el fin de que el empleador mantuviera el empleo por un determinado periodo de tiempo, y de esta forma la familia siguiera recibiendo algún tipo de ingreso. No obstante, después de la pandemia, estos datos son después de la pandemia, nos damos cuenta de que todo el resto de las medidas que se han implementado han generado que la creación de empleo no sea solamente de empleo formal, sino más bien empleo informal. Y eso nos preocupa por todos los costos que conlleva, tanto para el diseño de políticas sociales, que es difícil determinar que una persona es vulnerable si es que trabaja de forma informal, y también por todos los problemas de la informalidad que acarrea. Otro tema que es muy importante es que Chile es uno de los países que más gastó durante la pandemia, y lo peor es que este gasto fue con deuda, y todos sabemos que los países tienen cierta capacidad para generar ingresos y tienen que pagar después sus obligaciones, y todo este momento económico que nosotros estamos viviendo es un momento de ajuste en nuestra economía, y si bien existe como una regla de actuar de forma contraria a la economía en periodos económicos que son más recesivos, hay que ayudar más. Quizás se gastó demasiado en exceso en el ingreso ético familiar de emergencia en estas medidas para las familias. Algunas debilidades adicionales que no fueron parte quizás de las medidas implementadas, pero fueron efectos muy dolorosos para lo que ahora estamos viviendo, es que se aprobaron 3 de 4 retiros con el 10% de los fondos de las cuentas previsionales, lo que significó una importante reducción del ahorro previsional que ahora estamos viviendo, y un exceso de liquidez muy importante en la economía, que es una de los principales gatillantes de por qué vimos y estamos presentando una importante inflación, lo que disminuye de manera importante la pérdida del poder adquisitivo de las familias. Además, esta extrema conciencia del cuidado sanitario que ustedes hablaban afectó la apertura de los establecimientos educacionales. La semana pasada se dieron a conocer los resultados de la prueba de educación, que acá se le llama CINCE. Realmente fueron años de pérdida educacional, niños que aún no aprenden a leer, que no comprenden lo que leen. Entonces realmente estamos con un tema no menor con el tema educacional, gente que abandonó los estudios. Y otro tema es que hubo una postergación de los tratamientos de salud, la gente no se atrevía y no se podía ir a la clínica, y eso también conlleva a un peor bienestar de las familias. Los desafíos que tenemos ahora a partir de la pandemia es que
como se generó esta importante liquidez en la economía, generó este poder adquisitivo, estamos en un proceso de reajuste económico, estamos con tasas de interés altas por el Banco Central, y de cierta forma todas las medidas están para contener el consumo, pero al mismo tiempo son medidas como bastante, que hace mucho tiempo no teníamos el costo de endeudarse tan alto, y eso limita bastantes cosas que nos permiten disfrutar el bienestar. Además, esta pérdida de los ahorros, de los fondos de pensiones, también en su momento trajo problemas en la profundidad del mercado de capitales, más a largo plazo. Entonces, como que ha sido un proceso de volver a recuperar la economía, y de a poco estamos saliendo. Lo que traté de mostrar con los hogares unipersonales es como el cuidado que deben tener las políticas sociales en generar comportamientos y decisiones en la familia, especialmente que no exista este incentivo a la informalidad por no recibir la política pública. Nosotros tenemos este instrumento de focalización que nos permite identificar la población afectada, y son muy necesarios, porque en verdad lo que también nos muestra la pandemia es que estos costos muy amplios son insostenibles, y por lo menos nosotros como país ayudas tan amplias no las podemos pagar. Entonces la mejor forma objetiva de pagarlos es a través de un instrumento. Y en este momento tenemos un desafío tremendo de recuperar la capacidad de crecimiento y generar un mayor bienestar social para los hogares, especialmente a través de la recuperación del empleo y el emprendimiento que se perdió. Muchas gracias. Muchas gracias, Paulina. Muy interesante tu presentación, especialmente ver cuáles son los efectos reales en la economía de todas estas medidas de encierro, de educación virtual. Vemos países como Suecia que están regresando a estudiar en libros y no enfocarse tanto en la educación virtual. Yo creo que en parte es el descubrir que la educación 100% virtual tiene sus bemoles. Y bueno, los incentivos negativos que se crean para la gente en generar dependencia de las ayudas sociales, el añadir el salario único universal, como en ciertos países de Europa se sigue discutiendo, ¿no? El efecto nocivo, la inflación que estamos viviendo en estos días, no solamente en Estados Unidos o en Chile tal vez, pero a nivel mundial, ¿no? Es una situación compleja, ¿no? Por último, vamos a tener a Agustín Iturralde del CET de Uruguay, que nos va a contar un poco también cómo se enfrentaron las cosas allá en Uruguay. Uruguay es un caso interesante porque fue de los pocos países que se mantuvo abierto y habló del concepto de libertad responsable. Así que me interesa mucho tu presentación, entender un poco cómo pudieron haber sido las cosas de manera similar o incluso hasta mejor de lo que pudo haber pasado en otras partes, ¿no? ¿Cuál es tu balance, Agustín, al respecto? Adelante. Bueno, Rómulo, muchísimas gracias por la invitación. La verdad, un lujo poder estar compartiendo el panel con Paulina y con Elena. Así que bueno, muchas gracias al Centro para América Latina por la invitación. A ver, es como ahora cuando me puse un poquito a repasar lo que habíamos escrito con este documento y todo lo que pasó en la pandemia, es como que nos queda muy lejos y muy cerca, ¿no? Hemos perdido un poco de perspectiva de todo lo que vivimos durante el 2020, el 2021, e incluso parte del 2022, pero sobre todo el 20, el 21 y sobre todo el 20, cuando estábamos muy a ciegas, atravesando un mar de mucha incertidumbre, y bueno, y se abrieron la puerta a cosas inimaginables, ¿no? Lo que los gobiernos pudieron avanzar sobre distintos aspectos de la libertad individual hubieran sido inimaginables unos meses antes, y eran aclamados por la ciudadanía en febrero, en marzo, en abril, en mayo de 2020. En ese sentido, yo creo que Uruguay sí, como vos decís, Rómulo, es un caso interesante, que creo que, bueno, es justo decirlo, tuvo bajo el liderazgo muy notorio del presidente Lacalle Pou, resistió alguna de las tentaciones más fuertes que tuvieron la mayoría de los gobiernos, pero acá que también que tuvimos la mayoría de las personas, ¿no? Muchas veces los gobiernos atendieron una demanda ciudadana de menor libertad individual, de más restricciones, de menor libertad ambulatoria, de menores días de clase para los niños, y esa tentación creo que era
al revés, estábamos como todos deseosos de que los gobiernos tomen más y más medidas y los incentivos que había para los políticos en un contexto de tanta incertidumbre era a tomar medidas. ¿Por qué? Porque todos estaban tomando, porque bueno, era mejor pasarte por hacer que por no hacer. Y bueno, en ese caso creo que el presidente Luis Lacalle Pou tuvo instintos, concepciones, creencias fuertes que lo llevaron a resistir los mayores avances en esto. ¿Cuál creo que fue la mayor diferencia de Uruguay, no con todos, sé que no es con todos, pero con muchos y quizás con la mayoría de los países de la región? Yo me fijaría en dos temas puntuales, uno más económico y uno más filosófico y político. Lo primero que decías, Rómulo, en Uruguay no hubo en ningún momento cuarentena obligatoria. En ningún momento nadie, nunca, ningún policía, ningún inspector, nadie le podía pedir a nadie ninguna explicación por la cual estaba saliendo de su casa. Sí hubo lo que el presidente hizo conocer como la libertad responsable, que era una reducción de la movilidad voluntaria, era pedirle a la gente en el peor momento, el momento de mayor circulación, y sobre todo más que en el momento de mayor incertidumbre, que hubiera un autocuidado y un cuidado y una responsabilidad por la sociedad, pero en ningún momento nadie pudo frenarte y ni fue obligatorio hacerlo. Y hubo una conferencia de prensa en los peores momentos de la pandemia donde el presidente, los periodistas le pedían, la gente le decía, pero no piensa tomar más medidas, ¿y qué pasa con las ferias? ¿Y qué pasa? ¿Usted va a permitir que las ferias, los mercados callejeros, la gente esté vendiendo, comprando? Y ahí el presidente tuvo una respuesta que quedó creo que en el recuerdo de la sociedad uruguaya, dijo, yo no voy a llevar preso a nadie que esté juntando el peso para parar la olla, que es una expresión uruguaya de que esté juntando algo de dinero para llevar algo de comida a su casa. Luego de eso, muy pocas veces se atrevieron a volverle a insistir al presidente con ese tema. Esto, con mucha presión, esta tentación estas decisiones difíciles, que hoy parecen muy obvias, pero que fueron muy difíciles, fueron contra ni que hablar contra lo que planteaba la oposición política, contra lo que planteaban muchas veces las gremiales de médicos, contra lo que planteaban los sindicatos de trabajadores, contra lo que planteaban incluso actores del gobierno, algunos son actores del gobierno, y creo que ahí la concepción de respeto a la libertad personal del presidente creo que fue un gran acierto que fue muy evidente varios meses después, no en el momento donde al revés. En el momento él jugó su capital político a esta decisión y creo que el tiempo le dio la razón. El otro tema es que creo que Uruguay se diferenció fuertemente de otros países, en particular de lo que contaba Paulina ahora con Chile, también con Brasil, también con Argentina. Obviamente nosotros estamos mucho más al tanto de lo que pasa por aquí, por el Cono Sur, es en cómo fue las ayudas sociales que se dieron. Desde un primer momento también la ministra de Economía en Uruguay, la señora Reche, planteó de la necesidad de que los motores de la economía siguieran encendidos, de que no se podía parar todo, de que había que cuidar. Obviamente tuvimos una caída del PBI muy grande en el 2020, casi 6 puntos, pero la importancia de que, como también recién planteaba Elena, no hay una contraposición entre economía y salud, que son dos caras de la vida de las personas, dos caras del bienestar de las personas, y en ese sentido no se podía decir, bueno, la economía no importa, como planteaba, por ejemplo, el presidente Alberto Fernández, a mí qué me importa la economía, a mí lo que me importa es que, como si la gente comiera piedras, como si la economía no tuviera que ver con la salud y con el bienestar de las personas, ¿no? En ese sentido creo que hubo un sano equilibrio de tratar de no parar toda la economía, y en materia fiscal la lógica fue evitar también, contra la opinión, en este caso, además de la oposición política, contra la opinión de los organismos internacionales, ¿no? Como el Fondo Monetario, como otros organismos internacionales, que la lógica era gasten, 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 ya va a haber tiempo para ahorrar, ustedes gasten, como que cualquier gasto estaba bien visto y bendecido por todo el mundo. En una política que fue muy poco común, la ministra de Economía planteó, vamos a gastar, vamos a ayudar a las personas con problemas, vamos a ayudar a las empresas en problemas, pero no va a haber rentas básicas para todo el mundo, no estamos en condiciones de hacer una ayuda generalizada. Por dos motivos, porque no lo podemos financiar y porque tampoco sabemos cuándo esto va a terminar. Que también muchos gobiernos gastaron los primeros meses como que no había mañana, y el tema fue mucho más largo de lo que se creía, y después hubo que sostenerlo o no se pudo sostener el tiempo, y hubo que salir a explicarle a la gente que de golpe, cuando la situación no había mejorado,
se iban a empezar a cerrar las canillas. En este caso lo que hubo fue, se creó un fondo COVID, que se separó de las cuentas públicas generales las cuentas, los gastos y las erogaciones y los ingresos también, que ahora voy a comentar, del tema COVID. La idea era, para los temas COVID que sean necesarios, apoyo una política muy importante, subsidio a las empresas vinculados a mantener los puestos de trabajo. Se creó una figura de seguro de desempleo parcial, donde se permitía a las empresas reducir el horario de las personas, el Estado apoyaba mientras que los mantuvieran en planilla, registrados, trabajando, para que las personas no perdieran el vínculo con la empresa privada. Hubo apoyos sociales a los sectores más vulnerables, transferencias directas enfocadas en quienes más lo necesitaban. Hubo todo el tema de los gastos en temas sanitarios, en aumentos de camas de CTI, en vacunas, en todo el tema sanitario. A la vez, para financiar este fondo, que se financió en buena parte con rentas generales, pero en buena parte también con un impuesto que se creó a los salarios públicos de mayores ingresos, del presidente para abajo, los funcionarios públicos que tenían un ingreso mayor a un nivel dado, se les pidió un esfuerzo adicional durante la pandemia para apoyar a este tipo de erogaciones excepcionales. Y bueno, eso creo que fue un gran éxito que permitió que durante la pandemia, si bien se aumentó el gasto en todas estas cosas que eran necesarias, se hizo una consolidación fiscal importante. Uruguay llega a la pandemia con un estado muy delicado en materia fiscal, con una deuda creciente, con una amenaza muy latente de perder el grado inversor. Habían varias calificadoras que nos tenían muy amenazados de que nos iban a quitar el grado inversor si no mejorábamos las cuentas públicas pronto. Bueno, Uruguay separó las cuentas, gastó en los temas de COVID, pero en los temas que no eran COVID empezó una política de ahorro y de mejora del gasto, y creo que también con el diario el lunes y luego se vio de que, bueno, aquello que nos decían los organismos internacionales, aquello que se comentaba, gasten, no pasa nada, las calificadoras van a ser comprensivas, nadie iba a poner el inversor, eso no fue así. La mayoría de los países perdieron calificación por las políticas fiscales durante COVID. Colombia perdió directamente el grado inversor. Vimos un deterioro importante en el sentido, y creo que Uruguay en ese sentido tuvo un diferencial bien relevante. Creo que quedan cosas positivas para cerrar esta primera intervención, que también Elena ha comentado algunas que me parece interesante mencionar. Se generó una mejora de la formalidad del empleo que no estaba muy esperada y que, bueno, puede tener distintas causas, pero creo que fue luego de la pandemia un reajuste del mercado laboral. Hoy tenemos más gente trabajando que antes de la pandemia y hay una mayor formalidad, que es un dato positivo. Hubo ganancias de productividad. El experimento natural que nos sometimos le permitió a las empresas ver y experimentar distintas formas de trabajar que les permitían mejorar la productividad del trabajo, en dónde se precisaba más gente, en dónde no se precisaba más gente, y una mayor digitalización también de muchos procesos, trámites, burocracias, etcétera, que también creo que es un elemento positivo. En resumen, creo que Uruguay tuvo obviamente fue muy duro, muy difícil, hubo un costo, hubo deterioros de todo tipo durante el 2020. En el 2021 ya se vio un rebote interesante, y creo que en esos dos temas, el no cerrar del todo nunca, el no prohibirle ni meter presa a la gente que quiere circular nunca, y en tener prudencia y manejo con las cuentas públicas, ayudando sí con sensibilidad a quien lo necesitaba, pero entendiendo que siempre las cuentas se pagan y que al final iba a tener que pagarse y que no iba a ser gratis nada. Creo que fueron los dos grandes éxitos muy notorios de la política pública, que hoy parecen muy evidentes, pero que en su momento fueron decisiones muy difíciles que creo que fueron tomadas oportunamente por la visión y las convicciones en primer lugar, del presidente de la República. Muchas gracias, Agustín, por este repaso de lo que pasó en Uruguay y los efectos. Ahora en marzo estuvimos en el Latin America Liberty Forum ahí en Uruguay, y la verdad es que me dio mucho gusto ver y ver que el país estaba completamente abierto. Aquí no ha pasado nada. Lindo país y bueno, la vida sigue adelante y todo sigue en orden, ¿no? A diferencia de otros lugares, estuve también por Argentina, y ver pues que todavía la gente está con miedo y cosas que pueden ser reales como no lo pueden ser. Esa es la gran interrogante de esta pandemia realmente, hasta qué punto todo fue real y efectivamente tan negativo como parecía que iba a ser, como no pudo haberlo sido. Es la gran interrogante que nos queda, ¿no?
Ahorita vamos a ir al periodo de preguntas. Aquí Marcelo Faría hizo un comentario en el chat, no sé Gonzalo si es que es posible darle la palabra, pero él comenta en el chat que en Brasil tuvieron numerosas ciudades donde los niños pobres estuvieron sin escuela durante más de un año debido a que los sindicatos de maestros estatales se negaban a trabajar. El ILISP, no sé qué será, presentó demandas legales contra algunas ciudades. Me imagino que es el instituto de Marcelo, no estoy seguro. Contra las ciudades, de algunas ciudades para impulsar la pronta renovación de las clases. Acá en Estados Unidos esto fue una cosa realmente increíble, el tema de la suspensión de clases. Mi hija va a escuela privada y a los 3 meses o 4 meses renovaron clases y hay una gran diferencia con el sistema de escuelas públicas, ¿no? No sé si alguno de ustedes quiere comentar al respecto o si Gonzalo se le puede dar un poco más la palabra a Marcelo si es que quisiera expandir sobre esto, ¿no? Gonzalo. Sí, déjame, ahora le doy la palabra a Marcelo por si quiere comentar algo al respecto. Marcelo, no sé si quieres mencionar algo en Algo español adicional a lo que ya o dijiste en la adicional, pregunta. en español o en inglés. No, No. está bien. Bueno, Pues, Seguimos alguno entonces. de los panelistas, si quisiera comentar al respecto, porque esto me parece que es uno de los elementos interesantes. Como dije anteriormente, el tema de la educación virtual, si bien es cierto, pues permitió el uso de nuevas tecnologías y ha tenido beneficios, también hay un retroceso en algunos países, como estaba hablando de ir a una educación más tradicional, ¿no? No sé, Paulina o Agustín o Elena, que quisieran comentar. A mí me gustaría comentar, en nuestro país pasó algo bien similar, o sea, hubo una diferencia muy notoria entre los colegios que tenían acceso a Internet, que los más vulnerables no tenían la opción de tener un computador en las casas, ni menos tener una mamá ayudando al lado enseñando. Entonces, claramente el tema del desafío educacional que se viene, más allá de los desafíos económicos que existe, es algo bien cierto y lo que dejó la pandemia en la educación de los más pequeños. O sea, comparto 100% el comentario, no fue algo solo de Brasil, yo creo que algo más de la región que presentamos todos y el paro de profesores. No sé si en Chile se mezcló que además teníamos este como estallido social que partió antes, pero también estábamos viviendo ese tipo como de amenazas. Sí. Adelante, Agustín. No, similar. A ver, eso creo fue un tema. Y el tema de las escuelas, yo creo que uno de los aprendizajes es que no parece razonable el costo que le hicimos pagar a los niños por una enfermedad que no afectaba a los niños, ¿no? Creo que el costo en escuela, en días de escuela cerrados, creo que en todos los países, en Uruguay también, creo que el aprendizaje es que se fue la mano ahí. En Uruguay las escuelas fue de los primeros países que abrieron en ese sentido, pero también tuvimos muchas semanas y meses de escuelas cerradas. Aquí las evaluaciones están dando que sí, Uruguay tiene buena cobertura digital, casi universal, tiene un programa de hace más de una década de One Laptop per Child, el plan Ceibal, que permitió una sustitución no tan dañina. Los estudios están dando que la caída del aprendizaje que existió no fue particularmente significativa y en particular en comparación internacional en Uruguay, en secundaria, no habría sido particularmente significativa por una infraestructura tecnológica y digital que permitió cubrir. Obviamente tiene una disparidad enorme y eso sí se ve claramente por nivel socioeconómico. En los quintiles más ricos pudieron hacer una sustitución muy completa con un esfuerzo brutal de los padres, ¿no? De apoyar a los niños en su casa, trabajar con la computadora. En los niveles más pobres, claramente se conectaban muchísimo menos y ahí sí se ven problemas más importantes de lo que fue el daño educativo de la pandemia. Creo que lo que cuenta de la experiencia de Brasil es muy similar y bueno, es uno de los aprendizajes que creo que tenemos que tomar nota todos. Muchas gracias. No sé si alguna otra pregunta o comentario adicional, Elena. Yo solo Elena, Tiene la quería, mano levantada. solo quería agregar, en Honduras tuvimos una situación bien particular, la cual nos va a tomar al menos una década recuperarnos si no se toman las medidas inteligentes y efectivas. Y es que si la brecha educativa antes del 2020 estaba así, ahora está así.
¿Por qué? Porque no solamente fue el tema de COVID en el 2020, sino que a final de año tuvimos 2 huracanes categoría 5 que pegaron en el país y que solo en la zona norte destruyó el 75% de la infraestructura de educación pública, lo cual a esta altura no se ha recuperado. Entonces, tenemos una diferencia en acceso a educación importante entre, o se tiene una educación privada, una educación dentro de lo que cabe óptima, o no se tiene. Tenemos alrededor de 1.200.000 niños fuera del sistema educativo. Tómese en cuenta que somos 9 millones de habitantes en el país. Y que también esto ha llevado a que incremente la emigración de menores, acompañados y no acompañados. Entonces, tenemos una situación sumamente compleja, el encierro, la virtualización de la educación, que también, como mencionaban antes, era un problema de las personas más vulnerables que no tenían muchas veces ni energía eléctrica. Entonces, creo que de los impactos más brutales que tuvimos en el 2020 y que seguimos teniendo fue en el tema educativo. Muchas gracias, Elena, por tus comentarios. Algo que a mí me llama la atención y que tal vez sería bueno discutir antes ya de cerrar y pasarle la palabra a Gonzalo, es todo el tema del trabajo a distancia, ¿no? Acá en Estados Unidos, por supuesto, hay un gran debate al respecto. En otros países han regresado ya a trabajar a casa, pero un fenómeno que se ve muy interesante es de que por todos lados se ofrece empleo, acá por lo menos en Estados Unidos, pero no hay quien tome esos empleos. Yo pienso que parte de eso es que hay mucha gente todavía recibiendo ayudas sociales, a pesar de que la pandemia ya terminó hace mucho rato, y eso crea una situación negativa en la cual hay una gran inflación ahorita por el exceso de liquidez que hay en el mercado, pero a su vez también aparentemente hay pleno empleo, ¿no? Y es una situación un poco extraña, ¿no? Yo siempre me pregunto, ¿dónde está esa gente que trabajaba antes y que no se ofrece para emplearse, ¿no? ¿Qué está pasando, no? ¿Ustedes han visto algo similar en sus países, en América Latina, en Chile, en Honduras o en Uruguay al respecto? Es decir, donde hay aparentemente una gran liquidez, hay inflación que es a nivel mundial ya en estos momentos, y aparentemente no hay falta de empleo, hay pleno empleo y hay falta de mano de obra incluso, ¿no? A ver, arranco yo. A ver, yo creo que el mercado laboral, la pandemia, que no voy a decir nada muy nuevo, pero creo que es muy notorio que la pandemia aceleró procesos que el mercado laboral venía viviendo, ¿no? En distintos sentidos. Creo que el mayor cambio, lo primero que vos abordabas, que era este tema de la virtualidad, ¿no? Creo que como todo, yo siento que ya estamos llegando a algún tipo de equilibrio, que primero la pandemia, o sea, nos fuimos todos obligados a trabajar de lejos, y cuando terminó la pandemia dijimos, mirá lo que descubrimos. No precisamos ir a la oficina, no precisamos vernos las caras, no precisamos tratarnos, estar humanamente juntos, y creo que de a poco nos vamos dando cuenta de que, bueno, de que para algunas cosas sí, para otras cosas no, de que vamos llegando, para algunos empleos es más importante, para otros es menos importante, para tareas más mecánicas, para la formación de los nuevos trabajadores es muy difícil la virtualidad. Y bueno, creo que uno cuando habla con empresas, por lo menos acá en Uruguay, ve una simetría muy grande. En general, las que son más del rubro tecnológico, en Uruguay hay un sector muy fuerte de exportación de servicios profesionales, tecnológicos. Bueno, ellas básicamente es totalmente opcional la presencialidad, y hay algunas instancias presenciales mucho más de conocerse al equipo que otra cosa, y lo que te dicen es un tipo de trabajador muy joven, muy educado, que te dicen que si lo obligan a venir lo pierde, que se obligan a venir a la oficina lo pierde. Y cuando vas a otro tipo de empleo ves que no, que a veces mantiene algún tipo de virtualidad, pero que por lo menos alguna vez a la semana se pide a la gente que vaya. Entonces, creo que vamos a ir llegando a un equilibrio como todo. No hay que enamorarse de nada, no hay que enamorarse de los instrumentos, hay que ser muy pragmático en esto. Y bueno, acá con respecto más al tema del aumento de liquidez y de lo que se está viendo en Estados Unidos, con un mercado laboral
muy tirante, aparentemente con pleno empleo, con máximos. Bueno, aquí no se ve tal situación. Creo que, como les decía al principio, Uruguay no tuvo una política fiscal expansiva tan agresiva, fue mucho más moderado en ese sentido. Sí hay un desempeño correcto del mercado laboral en cuanto a cantidad de puestos de trabajo. Creo que también lo que ha pasado es que, bueno, hubo un ajuste general de los salarios reales a la baja, porque la inflación ha deteriorado el poder de compra de los salarios. Bueno, y eso hace que el precio que están pagando las empresas es menor y puede haber algún ajuste por cantidad. Sin quererlo, muchos gobiernos en España, me queda muy claro que lo que está pasando es eso. Hay una inflación que se ha comido el poder de compra, los salarios reales están más bajos, las empresas y el empleo está mayor, las empresas están demandando más. Entonces creo que ahí probablemente hay situaciones distintas por país según cuál fue el tipo de políticas económicas y laborales que aplicaron. Muchas gracias, Agustín. ¿Alguien más? No, si no, Sí. Paulina. O sea, solamente quizás complementar que nosotros en Chile estamos con una debilidad en crear empleo en este momento. Quizás como lo que tú comentabas, Agustín, como que tenemos un tema bien, por el gobierno actual, está aumentando los costos de contratación a la mano de obra formal. Entonces existe claramente un... no soy capaz de generar causalidades, pero vemos sí, algo positivo de la pandemia es que se permitió el teletrabajo, pero el teletrabajo por lo general beneficia a las personas que tienen empleo formal. Entonces, en estos países como más latinoamericanos, como Chile, o en trabajos de contratación para la construcción, no se puede teletrabajar. Entonces, y sí, lo que vimos, que lo presenté, que está para quizás otro estudio, es que vemos que se están creando muchos empleos informales, y nosotros, por lo general, eso no nos gusta porque tiene muchas implicancias en la red de protección social propiamente tal. Entonces, y vemos cosas puntuales. Nosotros el avisaje de empleos en este momento está bajo. O sea, cuando uno ve como los puestos de trabajo, no estamos viendo como un alce quizás como en los otros países. Y sí, y las medidas que se han aprobado durante este último tiempo, sea aumento del salario mínimo, disminución de las 40 horas de trabajo. Entonces, como que es difícil solamente esto dárselo a la pandemia, sino más bien, pero sí creemos que hay efectos, porque en este momento no está un IFE que te da casi un salario mínimo a la familia por quedarse en la casa, pero sí creemos que hay algo en las políticas sociales que tenemos la misma intuición, pero no tan elaborada, de que pudo haber afectado a las familias a no tomar tan fácil o aumentar el salario de reserva que presenta. Muchas gracias, Paulina. Creo que es un tema muy interesante para estudiar efectos post-pandemia y cómo la situación actual es un reflejo o un rebote de lo que nos ha ocurrido. Yo creo que ya vamos cerrando un poco. Le voy a pasar la palabra a Gonzalo para que nos dé la parte final de este webinar. Y bueno, agradecerles también por sus comentarios. Adelante, Gonzalo. Bueno, muchas gracias, Rómulo, y muchas gracias a todos por su participación, a los panelistas por todos los excelentes comentarios que hicieron y el análisis que hicieron en todos sus ensayos. A lo largo del webinar intenté agregar ahí en el chat los ensayos de cada uno de ellos, pero como mencionaba también al principio, en la página del Centro para América Latina están todos los ensayos que en 16 países logramos colaborar con think tanks en cada uno de ellos, y Roberto Salinas también hizo una gran introducción a la serie de ensayos, así que están ahí todos en la página web. Acabado este webinar, va a estar disponible para todos los que no pudieron participar. Va a estar en la página de YouTube de Atlas, que vamos a compartirlo con todas las personas que estén interesadas, compartirlo en el newsletter de Mirada Sur y en los newsletters de Atlas también. Pero como decían Rómulo, Roberto y todos, esto es solo una primera instancia para que sigamos viendo cómo podemos seguir progresando, saliendo de esta pandemia que todavía deja estos desafíos, que todavía dejó muchas oportunidades para poder mejorar muchas cosas en nuestras economías, en nuestra región, para la próxima vez que pase algo así, que estemos mejor preparados. Pero bueno, muchas gracias a todos por su participación y nos vemos a la próxima. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por la invitación, Gonzalo, Roberto. Gracias. Rómulo. Gracias, buen día.
A Muchas ustedes. gracias. Chao. Chao, chao.